A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito está. Nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio, Clarito está. Bienvenidos a este programa especial. No es especial. Bueno, todos son especiales. Todos son especiales. Este es un programa especial, tan especial como todos los anteriores. Exacto. Eso es lo que tiene especial. De Clarito está, en el cual Sebastián Oleas y Vicente Albornoz les damos la bienvenida para hablar de economía. Un aplauso por el tema de la semana, que es la economía ecuatoriana. Muy bien, es increíble este tema. Nunca lo habíamos tratado. No, pero creo que a la gente le puede gustar. Exactamente. A pesar de que no lo hemos tratado en el pasado. Totalmente de acuerdo contigo, Vicente. Amigos, les decíamos bienvenidos. Aquí estamos en Clarito está. Queremos agradecerles muchísimo, ya vamos a entrar más en detalle, pero queremos agradecerles muchísimo por la atención que nos han dado en los medios sociales. Gracias por retuitearnos, por comentarnos, por escribirnos. Somos @claritoestá en Twitter y somos Clarito Está, programa de radio en Facebook. Contáctenos, para nosotros es un honor que lo hagan. Sí, más adelante vamos a entrar en detalles. Nos alegra mucho, en serio. Sí, claro. No es que nos alegra mucho, es básicamente la razón por la que hacemos este programa. Sí. Porque ustedes nos oyen y porque ustedes opinan y porque ustedes de vez en cuando hasta les gusta. Fíjate. Exactamente. Hay gente para todo. Y les interesa, hay gente para todo. Sí. Todo bien. Realmente muchas gracias. Son del mismo club. Hay gente que hasta nos oye. Porque le interesa el programa. Muy bien. Así que mil gracias por oírnos. Realmente es la razón de que estemos aquí. Son ustedes la razón por la que estamos aquí. Amigos, el día de hoy arrancamos con el dato de la semana. Vicente, ¿cuál es el dato de la semana? El dato de la semana es 0.44%. 0.44%. No suena mucho, la verdad. Pero es un montón. Ya, muy bien. Sabía que ibas a decir eso. Hay que Porque contextualizar. todo es relativo. Muy bien. A ver. Creo que una de las cosas que siempre decimos en este programa, Sí. todo es relativo. Sí, ¿cómo se llama? El lugar común. El lugar común. El lugar común más común en este programa. Es que todo es El relativo. más común de los lugares comunes es que todo es relativo. Todo es relativo. O la clásica, depende. Depende. Esto es típico de los economistas. O relativizan absolutamente todo o hacen que lo que vayamos a decir depende de algo más. Sí. Hace poco tuve la dicha de presentarme como economista ante un gastrónomo. ¿Ya? Y un gastrónomo cocinaba y me daba de comer delicioso y me decía, ¿qué le parece? Depende. Y yo le contesté como buen economista, me falta información, deme más. Muy bien. Y me dio de comer más. Y Y después me dijo, ¿qué le parece? Creo que me falta información. Creo que ahí recién captó. Ahí captó. Que era la actitud del economista. Me dio de comer más y le dije, creo que está bueno. Está bueno. Pero depende. ¿Comparado con qué? No. Ahí sí solo le dije, me falta información. Ahí no fue relativo, sino absoluto. Fue absolutamente falto de información. Entonces, me dieron de comer más y al final dije que estaba bueno. Buenísimo. Ok, 0,44% fue la inflación del mes de abril 2017. Y claro, tú dijiste que es alta. Es alta. A ver, la inflación del mes de abril se la puede comparar con dos cosas. Con otras inflaciones de otros meses y con la inflación de los meses de abril. O sea, hay en serio, y se puede hacer las dos comparaciones. Compararle con los abriles, que es quizás la mejor comparación, pero compararle con otros meses también. ¿Ya? Porque resulta que este mes de abril 2017 tuvimos la inflación más alta de cualquier mes desde abril 2015. O sea, 2 años no había habido un mes con una inflación tan alta como la de abril 2017. Ahora, no te olvides, de abril 2017 fue un mes muy récord. Muy récord, ¿por qué? Porque fue el mes que entraron en vigencia las salvaguardias. Ah, por supuesto. Ahí tuvimos casi 1% de inflación en un solo mes. No 0.8% en un solo mes. Solo en un mes. En el Y mes de eso, abril. bueno, ahí se podía adjudicar esto al tema de las salvaguardias. Pero desde mayo 2015, junio 2015, julio 2015, etcétera, o sea, todo el año 2015, ningún mes tuvo una inflación como la de abril de este año. Y después del 2016, de enero a diciembre, ningún mes tuvo una inflación como la de abril 2017. Y después de enero, febrero y marzo 2017 tuvieron inflaciones más bajas que la de abril 2017. Y es más, habría que recordar que ya hemos tratado el tema de la inflación. ¿Sí? Y que habíamos reportado, pero habíamos discutido el hecho de que había sido relativamente baja la inflación. La inflación estaba baja. Está baja. Y bajando. Y bajando. Que es doble, ¿no? O sea, baja y bajando. Y de golpe, en marzo 2017, tenemos la inflación más alta en un solo mes en los últimos 2 años. Claro, Desde marzo 2015, mes en que entraron en vigencia las salvaguardias.
Entonces, no fueron las salvaguardias. No, bueno, las salvaguardias Ya produjeron pasaron. inflación hace 2 años exactos, ¿no? Perfecto. Y más bien ahora que están cayendo las salvaguardias, resulta que en marzo 2017, ¡boom!, se dispara, abril 2017, Abril. se dispara en términos relativos, ¿no? Se dispara la inflación, tenemos la inflación más alta en 24 meses. 24 meses no habíamos tenido una inflación comparable como la de abril 2017. Déjame hacer la pregunta de rigor. ¿A qué se debe esto? O sea, la de rigor era bueno o malo. Malo. Pero la inflación nunca es buena, ni cuando es muy alta ni cuando es muy baja. Ya. Pero una inflación de 0,48 mensual es mala. Es mala. Es mala. Esta es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, y yo sé que la respuesta está vinculada con lo que tratamos la semana pasada. La semana pasada. ¿Sí? Sí. ¿A qué se debe este salto en la inflación? A ver, ahí uno puede soltar algunas O sea, vamos a hipótesis. conjeturar aquí. Vamos a soltar hipótesis, ¿no? ¿Por qué hay inflación dolarizados? Pregunta interesante, ¿no? ¿Por Sí, qué por hay supuesto. inflación dolarizados? Y la verdad, si es que uno se pone a ver en los últimos 17 años, en general ha habido inflación en 3 tipos de momentos, ¿ya? Hay 3 cosas que producen inflación estando dolarizados. A ver, vamos. Vamos, la que ya señalamos hace un instante, impuestos adicionales. Ya, que era El rato básicamente en las que se salvaguardias. suben impuestos como las salvaguardias, cuando el año pasado subió el IVA, Por ejemplo. O cuando el año pasado hubo ese impuesto a las bebidas. a las bebidas, creo que cigarrillos, y Exacto. cervezas y algo así. Cuando hay impuestos nuevos, como las salvaguardias, el impuesto a las bebidas o el 2 puntos del IVA, ¡tlac!, te producen inflación. Ya. Entonces, causa número 1 de inflación en los últimos 17 años ha sido nuevos impuestos. Y no estoy poniendo en orden de importancia, sino hay 3 causas, Claro, y aquí hay que 3 decir. productores de inflación. Y aquí hay que decir que, obviamente, los impuestos o más impuestos tienen efecto en el momento en que entran, pero dejan de hacer crecer los precios. Claro. O sea, ya se ajustan los ya precios. les ponen altos, ya crecieron, ya y ya quedaron dejan de altos. crecer, exacto. Correcto. Entonces, bien, eso es importante tu comentario. O sea, ya subieron, ya están altos. Porque hay que recordar que la inflación no es otra cosa que el aumento sostenido de los precios. La inflación, es a lo largo la inflación del tiempo, no ¿no es precios altos, la inflación es el aumento de los precios. Exacto. En pura teoría puedes tener precios altos y baja inflación, Sí. o precios bajos y alta inflación. Inflación. En todo caso, decía, primera causa de inflación es impuestos. Ya. En este año 2017, el mes pasado, no hubo ningún impuesto nuevo. O sea, descartada esa Y causa. obviamente no iba a haber impuestos porque Estábamos en campaña. ¿a quién se le ocurre? ¿A qué político se le ocurre subir impuestos en campaña? Lo harán después. Alguno habrá por ahí en la historia de la humanidad, pero han de ser seguro. bien pocos, claro. Era probablemente el Ya. que no quería ganar las elecciones. Sí, puede ser. Segunda causa de inflación desde que estamos dolarizados, cuando desde afuera nos mandan inflación. O sea, básicamente una inflación importada. Sí, pero sobre todo cuando suben precios de materias primas, por ejemplo. Claro. Eso tuvimos, en eso cierta tuvimos forma en el 2008. Que ¿verdad? en cierta forma sería inflación por costos, ¿no es cierto? Correcto, pero es una inflación importada de costos. Pero, por ejemplo, en el 2008 subieron de precio el hierro, el cobre, los plásticos, los petroquímicos, los abonos. Pensemos que en esa época teníamos precios altísimos del petróleo. Altísimos y subiendo. Exactamente. Altísimos del petróleo. Y estos, en cierta forma, son derivados del petróleo. Los petroquímicos, los abonos, los plásticos. Incluso aquellas cosas que te permiten sustituir petróleo, como el alcohol, y por eso subió de precio el azúcar, por eso subió de precio el trigo, o el biodiesel, y por eso subió de precio el maíz. Entonces, como los pollitos dicen, ¿no? El maíz y el trigo, el hierro, el cobre, Todos los estos plásticos, los commodities. petroquímicos, todo eso subió de precio el 2008, y el 2008 también tuvimos inflación por eso. Y algo parecido hubo una recuperación de precios, mucho menor en escala, en el 2011. Fines del 2011, por ahí también subieron un poco de precios. Pero obviamente, después de esta explicación, esa tampoco creemos que es la razón. No, difícilmente va a ser esa la razón, porque los precios de los bienes, de los insumos en el mercado mundial han estado más bien a la baja últimamente. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la tercera causa de inflación. Entonces, repitamos, las causas de inflación desde que estamos dolarizados han sido nuevos impuestos, ha sido inflación importada, y nos queda la tercera. ¿Gasto? ¿Público? Bien. ¿Sí? Sí, creo que esa puede ser la tercera, ¿no es cierto? Yo creo que esa es la tercera. Ya, y obviamente lo conectamos, como nos encanta conectar puntos aquí, lo conectamos con el programa de la semana pasada. La semana pasada hablamos de que el gasto del mes de marzo 2017 fue el gasto público del presupuesto general del Estado más alto en la historia del Ecuador, ajustado por inflación. Claro, estaba registrado en el libro récord de Guinness. Nuestro libro interno de récord de Guinness, clarito está. Clarito está, registra el mes de marzo 2017 como el mes de marzo en la historia del Ecuador en que el gobierno Nunca ha habido un marzo que el gobierno haya gastado tanto. Exacto.
ajustando por la inflación, obviamente. Entonces, qué casualidad. Después del mes con el más alto gasto de marzo de la historia, fíjate que en marzo 2017 del presupuesto del Estado salió 68% más de gastos Que en el 2016. que en marzo 2016. Sí, eso ya lo comentamos. Y creo que fue algo que también le gustó a la gente. O sea, no sé si le gustó, pero... ¿Cómo le va a gustar a alguien eso? Creo que les gustó enterarse. Sí, Eso es. Creo que les sí. gustó enterarse. Sí, tal vez por eso nos contactaron ahí por Twitter tan gentilmente. Qué gente tan amable la de Twitter. Sí. Pero bueno, aquí estábamos. Entonces, después de ese espectacular, bueno, no espectacular en el sentido de grande, ¿no? Después de ese espectacular enorme, en términos de Donald Trump. Espectacular. este enorme gasto público del mes de marzo. Qué sorpresa, tenemos una inflación inusualmente alta. En abril, la inflación más alta en 24 meses. La inflación más alta desde que entramos a la crisis, casi, bueno, desde las salvaguardias, Exacto. desde que las salvaguardias que tienen hace 2 años, y coincide con una época en que están cayendo los precios de las materias primas, en que las salvaguardias están bajando, Sí. Las salvaguardias están bajando. Tienen que retirarse eventualmente hasta junio. Correcto. Entonces, es bien más que coincidencia. No es coincidencia. No es coincidencia. Un gasto público altísimo y el mes siguiente una inflación inusualmente alta. Esta inflación del mes de abril fue causada por el enorme gasto público del mes de marzo, y por eso que tenemos una inflación de 0.44%, la más alta en 24 meses, y el abril más alto desde abril 2015, mes en que se creó todas estas salvaguardias altísimas, etcétera, etcétera. Muy bien. O sea, muy está bien. bien. Sí, Sí, está bien. O sea, es interesante. es interesante. Muy interesante en vez de muy bien. Es muy interesante. Muy bien, y con este comentario sobre el dato de la semana, 0.44%, la alta inflación del mes de abril, en que solo compara abril con marzo, ¿no? 2017 con 2017, un mes con el anterior, una inflación de 0.44. Les dejamos, amigos, volvemos luego de un instante, pero no se olvide. Produbanco. Grupo Promérica. Volvemos, clarito está, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. Les agradecemos por oírnos, y hoy día vamos a hacer una cosa que no diría que nos gusta hacer, pero que es correcto hacerlo. Es contarles a ustedes de algún economista ilustre. Exacto. Y básicamente el día de hoy vamos a creo que conmemorar un poco la vida de un economista llamado William Baumol. Sí. Falleció el 4 de mayo. Claro, Recién falleció. Y es importante porque hizo contribuciones en varias áreas. O sea, te puedo decir que hizo contribuciones en área de las finanzas corporativas, en el área de organización industrial, en el área de política, o sea, no de política monetaria, pero de teoría monetaria sobre demanda de dinero. Tiene algunas contribuciones. Y una contribución interesante es lo que se conoce como la enfermedad de costos de Baumol. Ya. Y el punto que plantea Baumol es que dice, ciertos bienes van a tener un incremento de precios mucho más elevado que otros, a pesar de que no hay incremento en productividad. ¿Y a qué se refiere aquí? A ver, el punto de Baumol, y es un ejemplo en el que pone, es para tener una representación, digamos, de un cuarteto de cuerdas de Mozart, digamos, ¿cuántas personas necesitas? 4. ¿Y cuántas necesitabas en el siglo XVIII? 4. Perfecto. Entonces, básicamente, la productividad ahí no subió nunca. O sea, tienes una pieza por persona. Exactamente. O sea, un instrumento tocado por una persona. Cosa que no pasa, por ejemplo, en otros sectores. En el sector, por ejemplo... Tú puedes cultivar 30 hectáreas de tierra con una persona. Antes necesitabas 80 personas para lo mismo. Exactamente. O puedes construir un auto, como lo hizo Henry Ford, Ya. teniendo varias estaciones mientras el auto se desplaza, y no tener un auto armado por una sola persona. Entonces tienes incrementos de productividad, Ya. incrementos de productividad. Entonces, en la teoría clásica... Lo que diría Baumol es... o Baumol, no sé exactamente cómo se pronunciaba, pero él diría, hay ciertas cosas que no van a bajar de precio a pesar de que hay un gran avance tecnológico, porque no hay manera de hacerlo. Y es más, no solamente que no van a bajar de precio, sino que van a tener precios más elevados, o mayor inflación que otros sectores. Más o menos, como para cortar el pelo, ha habido un cierto avance tecnológico. Tal vez la tijera es un poquito más fila que antes, pero en el fondo necesitas un peluquero para cortar una cabeza. Y él vincula este incremento, a propósito que estamos hablando de la inflación hace un momento, él vincula este incremento de precios en actividades y en servicios, sobre todo, donde hay una importante participación del factor humano.
Ya. Por ejemplo, en el sector educación, en el sector... O sea, necesitas un profesor para 20 guaguas. Exacto. No es cuestión de tener una computadora para 20 guaguas. Exacto. En el sector salud, por ejemplo. Ya. ¿Sí? Y dice que, bueno, eventualmente esto no va a seguir ocurriendo, el tiempo no se va a corregir. Se podrán buscar ciertas formas de mejorar productividad en estos sectores, pero aún así los precios seguirán aumentando. ¿Y por qué van a seguir aumentando los precios? En este sentido, los salarios, más que los precios, los salarios, que es la remuneración de este factor trabajo, va a seguir aumentando en el tiempo porque tiene que mantener el paso con aquellos sectores en los cuales sí hay incremento de productividad y por lo tanto debería haber incremento de salarios. Porque de lo contrario, tú tendrías esta mano de obra que abandonaría estos sectores donde no hay incremento de productividad. ¿Quién va a dedicarse a tocar piezas de Mozart si podrías ser más productivo cultivando la tierra? O armando autos. Claro, pero tienes que pagarle más a esta persona. Exactamente. Y te vuelves, por lo tanto, en términos relativos, al menos más caro. Y eso es lo que él conoce ya como la enfermedad de costos de Baumol y simplemente queríamos mencionarlo para hacer un homenaje a la vida de este señor que hizo bastantes aportes. Sí, no, un interesante. Algo interesante que te puedo contar es que él aplicó al doctorado del London School of Economics. Y le negaron. Le negaron la admisión, pero lo admitieron al programa de maestría. Ya. Y empezó su programa de maestría y en las primeras semanas de clase tuvo un debate con un profesor. Ya. Donde dejó boquiabierto a todo el mundo y le dieron el pase al doctorado. Mira tú, qué profesor tan sensato. Exactamente. O sea, fue un profesor que reconoció el talento de Baumol. Respetó y admiró. Y le dio el pase. Entonces, mira, simplemente si hubiera sido un profesor intolerante y mediocre, le hubiera castigado más bien por atreverse a discutirle. Mira, esas son las cosas que hacen grandes a cierto tipo de escuelas de economía. Exactamente. William Baumol, un economista gringo, ¿no? Norteamericano. Sí, norteamericano que murió hace pocos días. Nacido en Nueva York, murió en Nueva York 1922-2017. Casi 100 años. Ah, bueno. 95 años. 95 años de edad. Sí. Entonces, sus contribuciones en mercados laborales, emprendimiento, historia del pensamiento económico. Fue candidato a premio Nobel en 2003 y una vez más fue nombrado en el 2014. No ganó el Nobel. No ganó el Nobel, pero estuvo entre los que pudo haber merecido. Para aquellos que han hecho algo más de estudios en economía, les debe sonar el modelo de demanda monetaria o demanda por saldos monetarios de Baumol y Tobin. No quiere decir que trabajaron juntos, sino que James Tobin y William Baumol, cada uno trabajó por su cuenta y sacaron sus resultados básicamente similares. Al mismo tiempo. Comparables, sí, es correcto. Y en todo caso, como este señor era grande, William Baumol reconoció que James Tobin estaba enseñando este modelo de mantenimiento de saldos monetarios en función del costo de oportunidad mucho antes que él. Entonces, le dio el crédito en cierta forma, pero se conoce como la teoría de Baumol y Tobin. Hay economistas realmente buenos y además como Baumol, un tipo generoso. Generoso. Sí. Y con el recuerdo a William Baumol, uno de los grandes economistas del siglo XX, al cual recordamos en este segmento, les agradecemos y volvemos luego de una corta pausa. Ya volvemos. Amigos, volvemos, estamos en Clarito Está. Les saludamos Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. Mira, qué serio, ¿no? Sí, realmente ese cambio en tu... Ese tono tan serio, en tu inflexión, muy bien. Pero no es que vayamos a hablar de temas serios, sino nos vamos a seguir divirtiéndonos aquí. Siempre hemos hablado de temas serios. Siempre, Vicente. Siempre somos especialmente serios en este programa. Y como nos dijo alguien hace un tiempo, limitados. Limitados, ¿verdad? Sí. Porque además estamos limitados a un programa de 35 minutos. Por suerte nunca se nos ocurrió ponerle el programa, en vez de Clarito está Los Limitados. Los limitaditos. Los limitados. Probablemente hubiéramos tenido todavía menos oyentes. Exactamente. Vamos a escuchar Los Limitaditos. No sonaba. No, mejor me voy a cualquier mejor otra quedémonos cosita. con Clarito está. Sí, quedemos con Clarito Está. Pero bueno, a ver, queríamos agradecer muchísimo a toda la gente que tuvo la gentileza de, además de oírnos la semana pasada, mandarnos mensajes por el Twitter, felicitándonos, comentándonos. A Daniela Edián dijo, me han hecho reír, fíjate, me han hecho reír limitaditos de Clarito Está. Muy bien. Al menos tenemos talento para la comedia, Vicente. Sí, al menos, bueno, como que ser sinceros y decir somos limitaditos como que está bien. Sí. Giovanni dijo, felicitaciones, excelente programa el de hoy, el limitadito es otro. Supongo que estaba hablando de sí mismo, ¿no? Supongo. Debe ser del club. Bienvenido al club, ¿no? Sí. Bueno, Cecilia, la abogada, es todo lo que sé. Vi el Twitter, muchas gracias, qué gentil por su comentario. Usted tomó en cuenta exactamente los datos que pusimos la semana pasada. 2.455 millones, Sebastián, acuérdate, esos fueron los gastos del mes de
marzo 2017, que fue justo el dato que decíamos que rompió récords. Y déjame recordarles que a nuestros oyentes que la mitad de eso se financió con deuda, además. Para ser exactos, el 51%. Típica precisión exagerada de economista, claro. Fernando Hidalgo nos dice, gracias por su excelente programa y por informar con claridad y valentía. Bueno, muy bien, gracias. Y a usted gracias por oírnos. Paciencia. Por la paciencia, exactamente. Fernando González nos dice, locos, ya somos, en el momento que él nos mandó el mail, ya somos 1,505 seguidores. Dice, es chévere este programa, muy didáctico. Y encima Fernando González tuvo la inmensa gentileza de decirnos, ya tienen un seguidor más. Creo que él fue el 1,506. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Tipazo. Felicitaciones. Y nos pide que hablemos del IVA y del dinero electrónico, tema que nos queda pendiente para un programa futuro. Sí. Así que amigos, pero no tan futuro, futuro, porque puede venir pronto el tema. Sí. Incluso recibimos un saludo de Iván Pulgar desde La Unión, en el Azuay. Nos oyen en el Azuay a través de la página web de ExaFM. Qué bien. Que es, ya les voy a dar la página web exacta de YouTube. Hay el canal de YouTube de la radio, ¿no? El canal de YouTube de Radio Democracia, creo que es Democracia TV, Ecuador. Ok, entonces, como decíamos, estamos agradeciéndoles mucho por su gentil, por oírnos y encima más por tener la paciencia de escribirnos. Sí, de verdad, gracias por tomarse el tiempo y bueno, sigan escuchando. Si quieren sugerir más temas, por favor, se agradece. Bueno, vamos al tema de hoy. Dale. Probablemente a ti, Sebastián, de vez en cuando alguien te dice, oiga, usted es de los limitaditos del programa de Clarito Está. Exactamente. Dígame usted, ¿qué cree? ¿Vamos a seguir dolarizados o no? ¿Alguna vez te ha pasado que alguien te ha preguntado eso? Exactamente, sí. A mí también me ha pasado eso. Sí, y a veces resulta un poco complicado contestar eso. Sí, porque además te cruzas en la calle y estás tú de apuro hacia un lado, el otro persona se va hacia el otro, te cruzaste y bueno, exacto. Ya. Ahora, si es que uno analiza un poco más así a fondo, ¿vamos a seguir dolarizados? Y la respuesta es curiosa. Depende de qué defina usted como dolarización. ¿Qué es dolarización? Entonces es muy divertido cuando alguien te dice, vamos a seguir dolarizados, le digo, defina dolarización. Claro, ahí mataste cualquier posibilidad de seguir conversando. Alguien que entusiastamente acercaba, oiga, economista, usted, vamos a seguir dolarizados. Defina seguir dolarizados. Y ahí tengo un problema. Y si tiene Twitter, probablemente deje de seguirnos en el Twitter si le contesta de eso. Sí. Pero entonces vamos sin contestarles de eso. Sí. Porque una de las maneras más maleducadas de contestar una pregunta es con otra pregunta. Por supuesto. Entonces, vamos a seguir dolarizados. Vamos a tratar aquí de decir, de definir qué es dolarización. Sí. Porque la respuesta hasta cierto punto depende de qué definamos como dolarización. ¿Qué entendemos como dolarización, no es cierto? Sí. Porque hay unas definiciones amplias y generosas y positivas que podrías llamar de una buena dolarización y definiciones más angostas, más limitadas, más específicas, si quieres, que podrías definir como una mala dolarización. Entonces, veamos. O sea, si tú defines dolarización como un sistema monetario en el cual tú pagas las cosas con una moneda llamada dólar, es una dolarización. Y llevas las cuentas, llevas la contabilidad y haces tus cuentas y firmas tus contratos en una moneda llamada dólar, es dolarización. Es dolarización, sí. Entonces, a esa dolarización tan simple, uno dice, si es que con eso se contenta, con usar el dólar para pagar y usar el dólar para llevar contabilidad, que es más o menos unidad de cambio y unidad de cuenta, que son las funciones del dinero. ¿No es cierto? Entonces, si usted con eso se contenta con tener dólares para cambiar y dólares para ¿cómo se llama? Para contar. Para contar, ok, vamos a seguir dolarizados. Sí. La cuestión es, ¿será esa la dolarización ideal? No necesariamente. Entonces, vamos a ver como un par de tipos de dolarización. Claro, y aquí no vamos a poner juicios de valor, simplemente los vamos a presentar. Exacto. Vamos a ver como algo así como que sentimos que hay 3 tipos de dolarizaciones. Entonces, vamos desde la mejor. Ya. Y le vamos a llamar... O sea, vamos a rankear las dolarizaciones. Exacto. Aquí. Ya. Vamos a llamarle dolarización tipo 3. ¿Ya? Entonces, va a haber una dolarización tipo 1, dolarización tipo 2 y dolarización tipo 3. Ya. Una dolarización tipo 3 es aquella en la que
obviamente cumples este requisito mínimo, ¿no? Usted paga y usted lleva cuentas en dólares. Ya, bueno, eso cumplen... Es la tipo 3. Ese requisito cumplen todos los tipos de dolarizaciones. Pero la dolarización tipo 3, que es la mejor, es aquella en la que, además de eso, derivado de eso, automáticamente tienes estabilidad de precios. O sea, la inflación es baja porque estás conectado con el dólar y automáticamente la inflación va a ser más baja. Y ahí hay que decir por qué es más baja, porque renunciamos A crear dinero. Sí. Que es bastante tentador cuando tienes muchos gastos. Claro. Es una buena forma de pagar tus cuentas, ¿no es cierto? Correcto. Crear tu propio dinero. Entonces, tienes la dolarización tipo 3 de aquella que cumple con eso, pero cumple con otras cosas más. Es una dolarización en la que tú puedes crecer. La economía puede crecer. La economía puede crear empleo. La economía puede destruir pobreza. En que las empresas se sienten cómodas, sienten confianza, invierten y eso te produce dolarización, eso te produce crecimiento, incluso con precios del petróleo bajos. Entonces, Esa es la dolarización tipo 3, la buena dolarización. ¿Ya? Y la hemos tenido, verás, es importante resaltar, hemos tenido esa dolarización. Hay que decir que también el hecho de que estemos dolarizados, supongando en tipo 3, te quita de la economía un montón de incertidumbre, pues. Claro, porque ya no hay cómo crear dólares, ya no hay tienes cómo, a las personas preocupadas. no hay cómo hacer picardías monetarias. Exacto. O empezar a pensar en hacer arbitraje, ¿no es cierto? Dices, podría empezar a guardar estos dólares y eventualmente cambian de valor y puedo O lo que hacían muchas empresas buenas, muchas empresas llenas de méritos en los años 90, que era gastar recursos. Ganaban plata comprando y vendiendo, produciendo cosas, pero también hacían un fortunón en la tesorería, invirtiendo saldos de capital, saldos de efectivo que los invertían en ripos, ¿no? Entonces tenías ahí una economía más especuladora que productiva y eso no era lo ideal. Pero la dolarización tipo 3 es una dolarización más o menos como la que tuvimos entre el 2001 y el 2005. Ya. Porque entre el 2001 y el 2005, en promedio, en precios actuales, el precio del petróleo fue de $36, verás. Se mantuvo alrededor de $36. ¿cierto? Sube, baja, pero entre 2001 y 2005, el precio del petróleo entre enero 2001 y diciembre 2005 estuvo en promedio en $36. Entonces no estuvo especialmente caro el precio del petróleo. No es que teníamos una enorme renta petrolera. Y a pesar de eso, dolarizados, entre 2001 y 2005, crecimos al 5.1% anual promedio, año tras año, uno tras otro. ¿Ya? Entonces, esa es una dolarización buena. A pesar de tener cierta inestabilidad política, ¿no? Claro. En 2001 teníamos a Gustavo Noboa, que con las justas se mantenía en el puesto, tenía manifestaciones, protestas. Después vino Lucio Gutiérrez. Justo en el gobierno de Lucio Gutiérrez tuvimos el año de más crecimiento. Con el OCP, ¿no? Claro, y el año de más reducción de la pobreza, verás. Entonces... Y bueno, justo él salió a mediados del 2005 pero si tú tomas desde enero de 2001 hasta diciembre de 2005, tienes un precio del petróleo de $36, pero un crecimiento de la economía de 5.1%. Entonces, esa es una buena dolarización en la cual las cosas funcionan, porque hay confianza, porque se está manejando bien la economía y porque las empresas, como sienten confianza, invierten. Y este país tiene tanta potencial, tanta capacidad de crecer cuando le dejas en paz a los productores y les creas el ambiente para que sean productores y no especuladores. Correcto. Y el país creció, ¿no? Entonces, dolarizados, precio del petróleo bajo, crecíamos, caída de la pobreza, caída del desempleo, cosas por el estilo muy, muy positivas. Es la dolarización tipo 3. Vamos a la dolarización tipo 2 y tipo 1 luego de una corta pausa. Pero no se olviden, Produbanco. Grupo Promérica. Volvemos, amigos, estamos aquí en Clarito Está, estamos hablando de tipos de dolarización. Y decíamos, hay como una buena dolarización, la dolarización tipo 3. La dolarización que remueve incertidumbre en la economía. Y que al mismo tiempo no se vuelve una traba para el crecimiento. Correcto. Y que si es que haces las cosas bien, creas confianza, creas el ambiente correcto para que las empresas inviertan. Y ojo, tener una economía dolarizada es una rigidez de la economía, porque básicamente es una política monetaria fija. Pero muy, muy, muy inflexible, ¿no? Inflexible, exactamente. Esa es la dolarización tipo 3 y decíamos que entre el 2001 y el 2005, con una dolarización tipo 3, crecimos al 5.1% anual. De ahí encontramos una dolarización que les llamamos tipo 2. Ya. O sea, la de plata. Cuando
cuando tienes estabilidad de precios, lo cual es común en todos los tipos de dolarización, pero cuando la economía solo crece si el precio del petróleo es alto. Excepto en Zimbabue. Bueno, olvídate, estamos hablando de dolarización para el Ecuador. Okay. La economía solo crece si el precio del petróleo es alto y el gobierno tiene mucha plata para gastar. Y ese tipo de dolarización se da cuando maltratas a la inversión privada. De tal manera que, o sea, le subes impuestos, le cambias normas laborales. Eliminas tratados de... Eliminas tratados bilaterales de inversión. De vez en cuando por ahí en una sabatina insultas a un empresario, cosas por el estilo, ¿no? Y eso hace que la inversión privada se retire, pero claro, si tienes un alto precio del petróleo, puedes reemplazar. No se notan. O sea, aquí hay un efecto en el cual este gasto público... Sustitución. Sí, exacto. Un efecto, sustituyes esta retirada de la inversión privada por gasto público. Sustituyes eso y reemplazas la inversión, la reemplazas por gasto público. Exacto. ¿Ya? Y no se siente mucho en la economía. Y eso es algo así como el tipo de economía que tuvimos entre el 2008 y el 2014, más o menos. En que los años cuando el precio del petróleo subía teníamos altos crecimientos, cuando el precio del petróleo bajaba teníamos bajos crecimientos, ¿no? Pero entre 2008 y 2014 creciste al 4.4%. Menos crecimiento. Promedio, menos no está mal, no tampoco, está mal, claro. es menos que en el periodo Pero anterior. ese 4% es como el crecimiento, digamos, la tendencia promedio de la economía. Es como la tasa normal de crecimiento en los últimos 30 años, ¿no? No te creas, un poco menos. Pero, claro, con un barril de petróleo en precios actuales de $90 el barril. Comparados con los 36 que estamos hablando antes. Claro. O sea, casi 3 veces. Te sube el precio del petróleo, casi se te triplica el precio del petróleo, tienes un montón de plata y maltratas a la inversión privada, pero no importa, le reemplazas con gasto público. Lo cual a alguien le podrá sonar bien, a mí no me suena bien, pero te permite un tiempito reemplazarlo uno por otro, pero no es sostenible. Claro, el tema es ese, ¿no es cierto? Es cuánto te puede durar este esquema, ¿no? O sea, te va a durar el tiempo en que los precios del petróleo estén altos, ¿no? Entre 2008 y 2014 tuvimos una inflación tipo 2. En que en el año 2009... Una dolarización tipo 2. Dolarización tipo 2. En que el año 2009 crecimos poquísimo, casi nos estancamos porque el precio del petróleo cayó en ese año, ¿no? Entonces, teníamos la dolarización tipo 2, tienes estabilidad de precios, lo cual es incambiable, pero creces cuando hay buen precio del petróleo y no creces cuando el precio del petróleo baja. Y claro, vamos a llegar a la dolarización desgraciadamente, también existe una dolarización tipo 1. Y la dolarización tipo 1 es aquella en la que tienes estabilidad de precios, porque eso siempre vas a tener, porque estás dolarizado. Pero existe tanta desconfianza en la política económica que tienes que llenarle de trabas a la economía para poder seguir funcionando. Trabas como impuesto a la salida de divisas, por ejemplo, como a salvaguardias altísimas, como como fijarles a los bancos las tasas de interés. O como obligarles a los bancos a repatriar. Obligarles a los bancos a que traigan plata, obligarles a los bancos a que pongan plata en el Banco Central. O que el Banco Central empiece a prestarle dinero al gobierno central. Obligarle al Banco Central a que le preste dinero al Banco Central. Son un montón de restricciones y cosas por el estilo, que es la única manera de que la dolarización siga funcionando, pero es una dolarización en la cual te estás condenando a no crecer. Exacto. Podrías, en términos revolucionarios ciudadanos, estar viviendo pero no viviendo bien. No hay buen vivir. Hay dolarización pero no buen vivir. Estás dolarizado pero tal vez no estás feliz. Porque es una dolarización en la cual estás, como manejaste todo mal, como hiciste todo al revés. Sí, estás pagando con una moneda que se llama dólar, estás firmando contratos que yo arriendo una casa y me van a pagar tantos dólares, yo firmo un contrato laboral y voy a pagar tantos dólares, me van a pagar esto, etcétera. Todo esto está en dólares, ¿no? Yo pago en dólares, yo firmo contratos en dólares, la contabilidad de una empresa está llevada en dólares, pero es una dolarización en la cual estás tan lleno de trabas, tan lleno de distorsiones, incluso tan lleno de deudas como país, que te tienen atrapado, tan lleno de deudas que terminas como casi condenado a una dolarización de poco bajo feliz. Crecimiento, poco feliz. Entonces, tal vez sigues dolarizados, claro que sigues dolarizados, y quizás desde el año pasado estamos en eso. Sí. Estamos en una dolarización en la cual hay una contracción económica, este año muy probablemente haya otra contracción económica, y no hay así perspectivas claras de un cambio en el cual vayamos a tener crecimiento económico. O sea, que pasemos de una dolarización 2 o 3 quizás, ¿no es cierto? Claro, que pasemos de una dolarización tipo 1 a una dolarización tipo 2, o lo ideal, una tipo 3. Bueno, pero para pasar a la tipo 2 solo necesitamos que suba el precio del petróleo. Sí. Para pasar a la tipo 3 habría que hacer muchas reformas que le vuelvan
atractivo el país para que la gente vuelva a acordarse que lo más importante en una economía es producir. Producir. Genera riqueza, ¿no? Luchar contra el real enemigo en la economía. ¿Sabes cuál es el malo? ¿Cuál es el villano de la película en la economía? La escasez. Escasez. Ya lo hemos dicho, ¿no es Entonces, cierto? cuando logres generar las estructuras necesarias para luchar contra el villano real de la economía, que es la escasez. ¿Y cuál es la estructura adecuada? La producción. Producir. ¿Cuál es el arma perfecta para darle una pelea a la escasez? La producción. Producir. Y claro, si es que estás atrapado en una economía dolarizada, con una dolarización tipo 1, es como que no tienes las armas para luchar contra la escasez. No. Y empieza a haber una contracción económica como la que tuvimos en el 2016 y como la que probablemente tengamos en el 2017. ¿Y entonces? Y entonces hemos hecho una tipología de la dolarización. Una taxonomía de la dolarización. Taxonomía de la dolarización. Hemos Clasificado. Hemos hecho clasificaciones de la dolarización y ahora tenemos dolarización tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Tipo 1, a pesar del bajo precio del petróleo, creces, reduces de desempleo, reduces pobreza, creas empleo. Dolarización tipo 3. Dolarización tipo 2, tienes un alto precio del petróleo, Que generas crecimiento, que con estabilidad eso de precios. apunte a gastar y gastar y gastar, generas crecimiento. Dolarización tipo 1 es aquella en que el precio del petróleo es bajo y para que la cuestión siga funcionando les llenas de trabas. Tienes que a la buscarte otros economía. mecanismos. Trabas que son inconvenientes y Exacto. que te van matando todas las herramientas que tiene el sistema productivo para producir y no produces. Exacto. Y como no produces, empiezas a contraerte como el año pasado nos contraímos. Eso es. Esto era la clasificación de la La dolarización. clasificación de la dolarización. ¿En cuál estamos? Bueno, dolarizados vamos a seguir en todo caso. Sí. Y después de haber taxonomizado, clasificado, definido tipos de dolarización, amigos, nos despedimos. Que tengan una excelente semana. Este programa, clarito está. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, les decimos Hasta la próxima. hasta el 24 de mayo, próxima vez que nos veamos. Exactamente. Chao. Chao, chao.